En 1997, una niña pelirroja de 8 años desapareció sin dejar rastro de su habitación en Guadalajara, México. Las autoridades cerraron el caso como imposible de resolver. Pero 9 años después, su madre hizo un descubrimiento que helaría la sangre al más valiente. La muñeca parlante favorita de su hija había aparecido misteriosamente entre sus pertenencias, y las grabaciones que contenía revelaron una verdad tan perturbadora que cambiaría para siempre su comprensión de lo que realmente había sucedido esa noche. La voz inocente de Esperanza Herrera había estado esperando casi una década para contar su historia, una historia de horror, traición familiar y supervivencia que desafía toda lógica humana. Lo que descubrirás a continuación te hará cuestionar en quién puedes confiar realmente. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En las tranquilas calles de Guadalajara, Jalisco, el año 1997 marcó un antes y un después en la vida de la familia Herrera. Era una época donde los niños aún jugaban en las calles hasta el anochecer, donde las puertas se cerraban sin candados y la confianza hacia los vecinos era inquebrantable. La pequeña Esperanza Herrera, de apenas 8 años, era conocida en todo el barrio por su cabellera pelirroja que brillaba como fuego bajo el sol mexicano y su risa contagiosa que llenaba cada rincón de la casa. La casa de los Herrera se ubicaba en la colonia Santa Tere, un vecindario de clase trabajadora donde las familias se conocían desde generaciones. Esperanza vivía con su madre, Carmen Herrera, una mujer de 32 años que trabajaba como costurera en una maquiladora local, y ocasionalmente recibían la visita del hermano de Carmen, Roberto Sandoval, un hombre de 45 años, calvo y con un bigote espeso que le daba una apariencia intimidante. Aunque todos en la familia lo consideraban el tío cariñoso que siempre llegaba con dulces y juguetes para la niña. Roberto trabajaba como mecánico en un taller del centro de la ciudad y tenía la costumbre de visitar a su hermana los fines de semana. Durante estas visitas, se encerraba con Esperanza en su habitación para jugar durante horas. La pequeña parecía disfrutar estos momentos, aunque en las últimas semanas antes de su desaparición, Carmen había notado que su hija se mostraba más callada y retraída después de estas sesiones de juego. El juguete favorito de Esperanza era una muñeca parlante que había recibido como regalo de cumpleaños. Esta muñeca tenía una característica especial: podía grabar y repetir todo lo que escuchaba, convirtiéndose en el compañero perfecto para una niña con tanta imaginación. Esperanza la llevaba a todas partes, susurrándole secretos y riéndose cuando la muñeca repetía sus palabras con esa voz mecánica tan característica de los juguetes de los años 90. La noche del 15 de noviembre de 1997 comenzó como cualquier otra. Carmen había preparado la cena mientras Esperanza jugaba en su habitación con su muñeca parlante. Después de cenar, la niña se fue a dormir temprano, como era su costumbre. Carmen trabajó hasta tarde cosiendo algunas piezas para entregar al día siguiente y se acostó cerca de la medianoche, sin sospechar que esa sería la última noche que vería a su hija durmiendo pacíficamente en su cama. Cuando Carmen despertó a las 6 de la mañana para preparar el desayuno antes de ir al trabajo, encontró la habitación de Esperanza vacía. La cama estaba deshecha, la ventana permanecía cerrada desde adentro y no había señales de forcejeo. Lo más extraño era que todos los juguetes de la niña estaban en su lugar, excepto su muñeca parlante favorita, que había desaparecido junto con ella. El descubrimiento de Carmen resonó por toda la colonia Santa Tere como un grito desgarrador que rompió la tranquilidad matutina. Los vecinos comenzaron a congregarse frente a la casa de los Herrera mientras Carmen, presa del pánico, corría de habitación en habitación gritando el nombre de su hija. La primera persona en llegar fue doña Refugio, la vecina de al lado, quien inmediatamente se hizo cargo de contactar a las autoridades mientras consolaba a la desesperada madre. La Policía Municipal de Guadalajara arribó al lugar aproximadamente una hora después de la llamada. El comandante Raúl Vázquez, un hombre veterano con más de 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, tomó el mando de la investigación inicial. Sin embargo, desde el primer momento, la investigación estuvo marcada por la negligencia y la falta de recursos que caracterizaba al sistema policial mexicano de finales de los años 90. El primer error crucial fue la demora en acordonar la escena.
Para cuando los oficiales decidieron preservar la habitación de Esperanza, ya habían pasado varias horas y numerosas personas habían transitado por el lugar, contaminando potenciales evidencias. El comandante Vázquez realizó un interrogatorio superficial a Carmen, centrándose en preguntas básicas sobre los hábitos de la niña y posibles enemigos de la familia, pero nunca profundizó en la dinámica familiar o en las personas cercanas que tenían acceso regular a la casa. Durante las primeras 24 horas, se organizó una búsqueda masiva que involucró a cientos de vecinos, bomberos y voluntarios. Peinaron cada rincón de la colonia, revisaron terrenos baldíos, registraron casas abandonadas y cuestionaron a transeúntes, pero no encontraron ni el más mínimo rastro de Esperanza. La única pista tangible era el testimonio de un vecino que aseguraba haber visto una camioneta desconocida merodeando por la zona durante la madrugada, pero la descripción era tan vaga que resultó inútil para la investigación. Roberto Sandoval apareció en la casa de su hermana al día siguiente de la desaparición, mostrándose visiblemente afectado por la noticia. Se ofreció inmediatamente para ayudar en la búsqueda y participó activamente en los operativos durante los primeros días. Su comportamiento parecía el de un tío preocupado y dolido por la pérdida de su sobrina, lo que nunca despertó sospechas entre los investigadores ni entre la familia. La investigación policial se extendió durante 3 meses intensos. Se siguieron múltiples pistas falsas, se interrogó a decenas de personas y se revisaron cientos de reportes de avistamientos que resultaron ser casos de identidad equivocada o simplemente rumores sin fundamento. La falta de tecnología avanzada para el rastreo, la ausencia de cámaras de seguridad en la zona y la limitada capacidad de análisis forense de la época complicaron enormemente el proceso investigativo. Para marzo de 1998, el caso de Esperanza Herrera se había convertido en uno más de los miles de desapariciones sin resolver que plagaban el país. El expediente fue archivado como caso frío, y gradualmente, la atención mediática y el interés público se desvanecieron, dejando a Carmen sumida en una depresión profunda y a una comunidad marcada por la impotencia de no haber podido proteger a una de sus niñas más queridas. Los años posteriores a la desaparición de Esperanza transformaron radicalmente la vida de Carmen Herrera y de toda la colonia Santa Tere. Carmen cayó en una depresión severa que la llevó a perder su trabajo en la maquiladora y a aislarse progresivamente del mundo exterior. La casa que antes resonaba con la risa de una niña se convirtió en un mausoleo silencioso donde cada objeto recordaba la ausencia de quien ya no estaba. Roberto Sandoval continuó visitando a su hermana con regularidad, aunque estas visitas se volvieron menos frecuentes y más tensas. Carmen había desarrollado una aversión inexplicable hacia cualquier cosa que le recordara los últimos días antes de la desaparición de su hija, incluyendo las menciones sobre los juegos que Roberto solía tener con Esperanza. Sin embargo, nunca verbalizó estas sensaciones, atribuyéndolas al dolor y la culpa que la consumían. La comunidad de Santa Tere también cambió. Los padres se volvieron más protectivos con sus hijos, las puertas comenzaron a cerrarse con más candados, y la confianza ciega hacia los vecinos se erosionó. El caso de Esperanza se convirtió en una leyenda urbana local, una historia que se contaba en susurros para advertir sobre los peligros que acechaban incluso en los lugares más seguros. Durante estos años, Roberto mantuvo un perfil bajo pero estable. Continuó trabajando en el mismo taller mecánico, aunque sus compañeros notaron que se había vuelto más reservado y menos sociable. Desarrolló el hábito de beber solo en su apartamento durante las noches, y ocasionalmente era visto en bares de mala reputación en zonas alejadas de su vecindario habitual. Nadie relacionó estos cambios de comportamiento con la desaparición de su sobrina, simplemente los atribuyeron al dolor compartido por la pérdida. El sistema de justicia mexicano de la época tampoco ayudó a mantener viva la esperanza. Los casos de niños desaparecidos rara vez recibían seguimiento adecuado después de los primeros meses, especialmente cuando involucraban a familias de escasos recursos económicos. Carmen intentó en múltiples ocasiones reavivar el interés de las autoridades, presentando cartas y solicitudes que inevitablemente terminaban enterradas en montañas de papeleo burocrático. En el año 2003, 6 años después de la desaparición, Carmen tomó la difícil decisión de mudarse de la casa donde había criado a Esperanza. El peso de los recuerdos se había vuelto insoportable,
y los vecinos constantemente le recordaban su pérdida con miradas de lástima que la hacían sentir como un fantasma viviente. Se trasladó a un pequeño departamento en otra colonia, llevando consigo únicamente lo esencial y guardando en cajas todas las pertenencias de su hija. Roberto ayudó con la mudanza, cargando las cajas más pesadas y mostrando especial cuidado con los objetos que habían pertenecido a Esperanza. Durante este proceso, Carmen notó que su hermano parecía inusualmente nervioso al manipular las pertenencias de la niña, especialmente cuando se trataba de sus juguetes, pero nuevamente atribuyó esta reacción al dolor compartido por la pérdida de su sobrina querida. El año 2006 marcó un punto de inflexión inesperado en la vida de Carmen Herrera. Después de 9 años de luto constante y depresión, había logrado establecer una rutina estable en su nuevo hogar. Trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes del barrio y había comenzado a asistir a terapia psicológica gratuita en un centro comunitario. Aunque el dolor por la pérdida de Esperanza nunca había desaparecido, Carmen había aprendido a convivir con él de una manera que le permitía funcionar día a día. Durante una tarde de limpieza profunda en su departamento, Carmen decidió revisar las cajas que contenían las pertenencias de Esperanza, algo que no había tenido el valor de hacer desde la mudanza 3 años atrás. Con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, comenzó a desempacar cuidadosamente cada objeto: la ropa diminuta, los libros de cuentos, los dibujos que su hija había hecho en la escuela, cada pieza un fragmento de una vida truncada demasiado temprano. En el fondo de la última caja, envuelta en una manta rosa que Esperanza usaba para abrigarse durante las noches frías, Carmen encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante: la muñeca parlante favorita de su hija. La pequeña figura de plástico con vestido amarillo y cabello castaño estaba exactamente como la recordaba, pero su presencia en esa caja era completamente inexplicable. Carmen estaba segura de que la muñeca había desaparecido junto con Esperanza, y durante todos estos años había asumido que el secuestrador se la había llevado también. Con manos temblorosas, Carmen tomó la muñeca y examinó cada detalle. Parecía estar en perfecto estado, sin señales de deterioro que indicaran haber estado expuesta a condiciones adversas durante 9 años. La ropa estaba limpia, el cabello peinado y el mecanismo de voz aparentemente intacto. La confusión se apoderó de Carmen mientras trataba de recordar si había empacado la muñeca sin darse cuenta durante la mudanza, pero estaba completamente segura de que no había estado entre las pertenencias que guardó. Impulsada por una mezcla de nostalgia y curiosidad, Carmen presionó el botón en la espalda de la muñeca para activar la función de grabación y reproducción. Esperaba escuchar la voz dulce e inocente de su hija diciendo alguna de las frases tontas que solía repetir para divertirse, quizás un último vestigio de felicidad que pudiera atesorar. Sin embargo, lo que emergió del pequeño altavoz interno la sumergió en un horror que nunca había experimentado en su vida. La primera grabación era efectivamente la voz de Esperanza, pero no estaba riendo ni jugando. Su tono era de miedo, confusión y súplica. Las palabras que salían de la muñeca describían situaciones que no tenían lugar en los juegos inocentes de una niña de 8 años. Carmen escuchó con creciente horror referencias a secretos que no debía contar, a actividades que la hacían sentir incómoda, y a un hombre que insistía en que estos encuentros eran normales entre familiares que se querían mucho. El shock inicial dio paso a una revelación devastadora cuando Carmen reconoció, entre las grabaciones más perturbadoras, fragmentos de la voz grave y distintiva de Roberto. Su hermano aparecía en las grabaciones hablándole a Esperanza con un tono que nunca había escuchado antes: manipulador, amenazante y completamente desprovisto de la calidez familiar que siempre había mostrado en público. El descubrimiento de las grabaciones en la muñeca de Esperanza desató en Carmen una tormenta emocional que la llevó al borde del colapso mental. Durante las siguientes horas, permaneció inmóvil en el suelo de su departamento, con la muñeca en sus manos, reproduciendo una y otra vez las grabaciones como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. La realidad que se revelaba ante ella era tan atroz que su mente se resistía a procesarla completamente. Las grabaciones contenían aproximadamente 15 minutos de audio fragmentado, distribuido en múltiples sesiones que parecían haber sido registradas durante varias semanas antes de la desaparición. En ellas, se podía escuchar claramente la voz de Roberto dirigiéndose a Esperanza con instrucciones explícitas sobre actividades inapropiadas,
alternando entre amenazas veladas y promesas de regalos si mantenía el secreto. La voz de la niña respondía con confusión, miedo, y en algunas ocasiones, con llanto contenido. La evidencia más devastadora era una grabación donde Roberto le explicaba a Esperanza que lo que hacían era normal en las familias que se amaban, pero que si se lo contaba a su madre, ambas estarían en graves problemas. La manipulación psicológica era evidente en cada palabra, diseñada específicamente para mantener a una niña de 8 años en silencio sobre los abusos que estaba sufriendo. Carmen comprendió con horror que su hija había estado pidiendo ayuda de la única manera que sabía, grabando evidencia en su juguete favorito. La última grabación era la más perturbadora de todas. Se podía escuchar a Esperanza llorando mientras Roberto le decía que tendrían que irse juntos a un lugar especial donde podrían jugar sin que nadie los molestara. La niña preguntaba por su madre con voz quebrada, y Roberto respondía que Carmen no los necesitaba, que él cuidaría de ella mucho mejor. El audio terminaba abruptamente con sonidos de forcejeo y la voz de Esperanza gritando por ayuda antes de que la grabación se cortara definitivamente. Carmen permaneció en estado de shock durante 2 días completos, incapaz de comer, dormir o siquiera levantarse del suelo. Su mente alternaba entre la negación absoluta y la aceptación dolorosa de una verdad que reconfiguraba completamente todo lo que creía saber sobre su familia y sobre los últimos años de la vida de su hija. El hombre en quien había confiado ciegamente, quien había consolado su dolor y la había ayudado durante los momentos más difíciles, era el monstruo responsable de la pérdida más devastadora de su vida. Cuando finalmente logró recomponerse lo suficiente para actuar, Carmen se enfrentó a una decisión crucial. Las grabaciones constituían evidencia irrefutable de los abusos sufridos por Esperanza, pero también revelaban que su hermano había secuestrado a la niña con intenciones que no se atrevía a contemplar completamente. Sin embargo, habían pasado 9 años desde la desaparición, y no tenía idea de si las autoridades tomarían en serio unas grabaciones encontradas en circunstancias tan extrañas. La pregunta que más la torturaba era cómo había llegado la muñeca a sus pertenencias. Roberto había ayudado con la mudanza y había tenido acceso a las cajas donde guardó los objetos de Esperanza. La única explicación lógica era que él había plantado la muñeca intencionalmente, pero las razones detrás de esta acción permanecían como un misterio adicional que agregaba otra capa de horror a una situación ya insoportable. La decisión de Carmen de acudir a las autoridades con las grabaciones de la muñeca estuvo precedida por días de agonía mental y preparación emocional. Sabía que enfrentarse al sistema de justicia significaría revivir públicamente el trauma más profundo de su vida, pero también comprendía que era la única manera de obtener respuestas sobre el destino de Esperanza y de hacer que Roberto pagara por sus crímenes. El lunes 23 de octubre de 2006, Carmen se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco con la muñeca parlante y una grabadora donde había transferido el audio. El detective asignado al caso fue Alejandro Morales, un investigador especializado en delitos contra menores que había regresado recientemente de un curso de capacitación en técnicas modernas de investigación criminal. A diferencia de los policías que habían manejado el caso original en 1997, Morales inmediatamente reconoció la importancia de la evidencia presentada por Carmen. La primera reacción de Morales fue ordenar un análisis técnico completo de la muñeca y las grabaciones. Los expertos forenses confirmaron que las voces correspondían efectivamente a Esperanza Herrera y a Roberto Sandoval, utilizando técnicas de comparación vocal que no estaban disponibles durante la investigación original. Además, el análisis del mecanismo interno de la muñeca reveló que las grabaciones habían sido realizadas efectivamente en 1997, descartando la posibilidad de que fueran fabricaciones recientes. Con esta evidencia sólida, Morales procedió a reabrir oficialmente el caso de la desaparición de Esperanza Herrera. Sin embargo, el primer obstáculo significativo surgió cuando intentaron localizar a Roberto Sandoval. Su última dirección conocida correspondía a un departamento que había abandonado 6 meses atrás, y sus antiguos compañeros de trabajo informaron que había renunciado abruptamente a su empleo en el taller mecánico sin proporcionar una explicación clara o una dirección de contacto. La investigación reveló que Roberto había estado viviendo una doble vida durante los años posteriores a la desaparición de Esperanza. Mientras mantenía una fachada de normalidad ante su familia y conocidos,
había desarrollado patrones de comportamiento que sugerían una culpabilidad profunda y un miedo constante a ser descubierto. Sus vecinos en el último domicilio conocido lo describían como un hombre cada vez más paranoico, que evitaba el contacto social y parecía estar constantemente nervioso. El detective Morales amplió la búsqueda a nivel nacional, emitiendo una orden de localización y comparecencia contra Roberto Sandoval por los delitos de abuso sexual infantil, secuestro y desaparición forzada. La investigación también se extendió a posibles cómplices o encubridores, aunque las evidencias iniciales sugerían que Roberto había actuado solo en la perpetración de los crímenes contra su sobrina. Paralelamente, Morales ordenó una nueva búsqueda de esperanza basada en la información contenida en las grabaciones. Roberto había mencionado un lugar especial donde llevaría a la niña, y los investigadores comenzaron a rastrear todas las propiedades, terrenos o ubicaciones que pudieran estar asociadas con el sospechoso. Esta fase de la investigación involucró la revisión de registros de propiedad, testimonios de familiares sobre lugares que Roberto frecuentaba, y la exploración de áreas rurales en los alrededores de Guadalajara donde podría haber mantenido cautiva a la víctima. La búsqueda de Roberto Sandoval se intensificó cuando el detective Morales descubrió un patrón perturbador en los movimientos del sospechoso durante los meses posteriores a la desaparición de Esperanza. A través del análisis de registros bancarios, testimonios de conocidos y documentos oficiales, emergió la imagen de un hombre que había planificado meticulosamente no solo el crimen, sino también su posterior evasión de la justicia. Los registros bancarios revelaron que Roberto había estado retirando gradualmente sus ahorros desde enero de 1998, apenas 2 meses después de la desaparición de su sobrina. Los retiros se realizaron en diferentes sucursales bancarias distribuidas por todo el estado de Jalisco, sugiriendo un intento deliberado de evitar patrones detectables. Para mayo de 1998, había liquidado completamente sus cuentas bancarias y aparentemente había comenzado a operar exclusivamente con efectivo. El análisis de sus últimos años de residencia conocida reveló comportamientos aún más inquietantes. Los vecinos del edificio donde vivió hasta principios de 2006 reportaron que Roberto recibía entregas regulares de comida y suministros, pero rara vez salía de su departamento durante el día. Ocasionalmente era visto llevando bolsas de basura durante las horas más oscuras de la madrugada, y varios testigos mencionaron haber escuchado sonidos extraños provenientes de su unidad, incluyendo lo que describían como llanto infantil, aunque nunca reportaron estos incidentes a las autoridades. La investigación dio un giro crucial cuando Morales localizó a un empleado de una tienda de suministros para construcción que recordaba vívidamente a Roberto. El testigo relató que durante 1998 y 1999, Roberto había comprado regularmente materiales específicos, cerraduras de alta seguridad, barras metálicas, aislamiento acústico, y grandes cantidades de alimentos no perecederos. Las compras siempre se realizaban en efectivo, y Roberto insistía en cargar personalmente todos los materiales en una camioneta verde que coincidía con la descripción del vehículo avistado en la colonia Santa Tere la noche de la desaparición. Basándose en esta información, Morales expandió la búsqueda a propiedades rurales en un radio de 100 kilómetros alrededor de Guadalajara. Los investigadores se centraron en terrenos aislados, casas abandonadas o estructuras que Roberto pudiera haber alquilado o comprado bajo nombres falsos. Esta fase de la investigación involucró la coordinación con autoridades municipales de docenas de localidades pequeñas y la revisión de miles de registros de propiedad. El primer gran avance llegó cuando un ranchero de la comunidad de Tala, aproximadamente 60 kilómetros al oeste de Guadalajara, contactó a las autoridades después de ver el retrato hablado de Roberto en las noticias locales. El hombre identificó positivamente al sospechoso como alguien que había alquilado una pequeña cabaña en su propiedad entre 1998 y 2004. Describió a Roberto como un inquilino extraño que pagaba siempre por adelantado, nunca permitía inspecciones de la propiedad, y había instalado modificaciones no autorizadas en la estructura. Cuando los investigadores llegaron a la cabaña, encontraron evidencia física que confirmó sus peores temores. La estructura había sido modificada para crear lo que esencialmente era una prisión, ventanas tapiadas, múltiples cerraduras de seguridad, y una habitación interior completamente aislada acústicamente. Aunque la cabaña había sido abandonada y posteriormente limpiada,
los análisis forenses revelaron rastros de ADN que pertenecían tanto a Roberto como a una fuente femenina que, según las pruebas preliminares, podría corresponder a Esperanza Herrera. El descubrimiento de la cabaña modificada en Tala representó un momento crucial en la investigación, pero también planteó preguntas aún más angustiantes sobre el destino de Esperanza. Los análisis forenses confirmaron que la niña había estado cautiva en ese lugar durante un periodo prolongado, pero la ausencia de sus restos mortales o de evidencia que indicara su muerte violenta mantenía viva una esperanza dolorosa y compleja. El detective Morales coordinó con expertos en antropología forense para realizar excavaciones exhaustivas en los terrenos circundantes a la cabaña. Durante 3 semanas, equipos especializados peinaron cada metro cuadrado del área, utilizando tecnología de detección subterránea y perros entrenados para localizar restos humanos. Sin embargo, las búsquedas no arrojaron resultados positivos, lo que generó tanto alivio como frustración adicional en el equipo investigativo. Los análisis de los rastros de ADN encontrados en la cabaña revelaron una cronología perturbadora. Las muestras más antiguas correspondían al periodo inmediatamente posterior a la desaparición de Esperanza en noviembre de 1997, pero había evidencia de presencia humana hasta finales de 2004, sugiriendo que la niña podría haber permanecido cautiva durante más de 7 años. Esta revelación transformó completamente la naturaleza del caso, convirtiendo lo que inicialmente se había asumido como un secuestro seguido de homicidio en una situación de cautiverio prolongado. La investigación se extendió a los vecinos y comerciantes de la zona rural de Tala, buscando testigos que pudieran haber observado actividades sospechosas durante los años en que Roberto mantuvo alquilada la cabaña. Varios testimonios confirmaron avistamientos ocasionales de una figura pequeña en los terrenos de la propiedad, aunque la distancia y las condiciones de observación habían impedido identificaciones definitivas. Un comerciante local recordaba que Roberto compraba regularmente ropa de niña y suministros médicos básicos, pero nunca cuestionó estas compras debido al carácter reservado del hombre. Paralelamente, los investigadores intensificaron la búsqueda de Roberto, quien aparentemente había abandonado la cabaña de Tala a principios de 2005 y desde entonces había logrado permanecer completamente fuera del radar de las autoridades. La investigación reveló que había desarrollado una identidad alternativa, utilizando documentos falsificados para alquilar propiedades y obtener empleo en trabajos temporales que no requerían verificación exhaustiva de antecedentes. El análisis de los patrones de comportamiento de Roberto durante su periodo de evasión sugería que había mantenido a Esperanza con vida durante varios años, posiblemente trasladándola a diferentes ubicaciones según las circunstancias lo requerían. Esta posibilidad, aunque ofrecía esperanza de que la víctima pudiera seguir viva, también implicaba que había sufrido años adicionales de abuso y cautiverio en condiciones que probablemente habían causado traumas psicológicos irreversibles. La presión mediática y social comenzó a intensificarse mientras la historia del caso se difundía por todo el país. La imagen de Esperanza Herrera se convirtió en símbolo de los miles de niños desaparecidos en México cuya búsqueda había sido abandonada prematuramente por las autoridades. Carmen se convirtió involuntariamente en la voz de las familias que habían perdido a sus hijos, participando en conferencias de prensa y programas de televisión que mantenían la atención pública enfocada en la búsqueda de su hija y de Roberto Sandoval. La localización de Roberto Sandoval llegó de manera inesperada el 15 de marzo de 2007, casi 6 meses después del descubrimiento de la cabaña en Tala. Un conductor de autobús en la ciudad de León, Guanajuato, reconoció al sospechoso entre los pasajeros de su ruta nocturna y discretamente alertó a las autoridades locales. Cuando los agentes abordaron el autobús en la siguiente parada, encontraron a Roberto viajando con documentos falsificados y en compañía de una adolescente de aproximadamente 15 años que inicialmente se identificó como su sobrina. La joven presentaba signos evidentes de desnutrición, trauma psicológico severo y múltiples cicatrices que sugerían años de abuso físico. Su comportamiento era extremadamente sumiso y parecía estar aterrorizada ante la posibilidad de ser separada de Roberto, lo que indicaba un caso clásico de síndrome de Estocolmo desarrollado durante años de cautiverio. El proceso de identificación de la adolescente requirió varios días de trabajo especializado debido a su estado psicológico extremadamente frágil.
Los psicólogos forenses que trabajaron con ella reportaron que había desarrollado múltiples mecanismos de defensa que incluían disociación, amnesia selectiva y una dependencia emocional total hacia su captor. Inicialmente se negaba a proporcionar información personal y repetía obsesivamente que su nombre era María, la identidad falsa que Roberto le había impuesto durante años. Sin embargo, cuando los especialistas le mostraron fotografías de la casa en la colonia Santa Tere y objetos pertenecientes a Esperanza Herrera, la joven comenzó a mostrar signos de reconocimiento que se intensificaron progresivamente. El momento definitivo llegó cuando le presentaron la muñeca parlante que había proporcionado la evidencia inicial del caso. Al escuchar su propia voz de niña reproducida por el juguete, la adolescente sufrió un colapso emocional masivo que confirmó inequívocamente su identidad. Esperanza Herrera, ahora de 17 años, había sobrevivido a casi una década de cautiverio bajo condiciones que desafiaban la comprensión humana. Los exámenes médicos revelaron múltiples fracturas mal sanadas, evidencia de abuso sexual crónico y un desarrollo físico severamente retardado debido a la malnutrición prolongada. Su estatura y peso correspondían a los de una niña de 12 o 13 años, y presentaba múltiples deficiencias nutricionales que requerirían tratamiento médico extensivo. Roberto fue arrestado inmediatamente y trasladado a una instalación de máxima seguridad mientras se iniciaban los procedimientos legales correspondientes. Durante los primeros interrogatorios, mantuvo una actitud desafiante y se negó a proporcionar detalles sobre los años de cautiverio de Esperanza. Sin embargo, cuando se le confrontó con la evidencia física encontrada en la cabaña de Tala y las grabaciones de la muñeca parlante, su fachada comenzó a resquebrajarse gradualmente. La confesión parcial de Roberto reveló una mente profundamente perturbada que había racionalizado años de abuso como una forma distorsionada de amor paternal. Describía el secuestro como un rescate de Esperanza de una vida que consideraba inadecuada, y justificaba el abuso como educación necesaria para convertirla en una compañera ideal. Sus declaraciones revelaron una completa desconexión de la realidad y una incapacidad total para comprender la magnitud de sus crímenes. El reencuentro entre Carmen y Esperanza fue coordinado cuidadosamente por especialistas en trauma, quienes advirtieron que el proceso de reconexión sería extremadamente complejo y podría tomar años de terapia intensiva. Esperanza inicialmente no reconoció a su madre, y durante las primeras semanas mostró terror ante cualquier adulto que no fuera Roberto, a quien seguía percibiendo como su protector a pesar de los años de abuso sufridos. Los meses siguientes al rescate de Esperanza estuvieron marcados por un proceso de rehabilitación que desafió todos los protocolos conocidos para víctimas de secuestro prolongado. La joven había desarrollado una personalidad completamente fragmentada que incluía la identidad falsa que Roberto le había impuesto, los recuerdos traumáticos de su infancia temprana, y mecanismos de supervivencia que la habían mantenido con vida durante casi una década de horror inimaginable. El centro especializado en trauma donde fue internada Esperanza se convirtió en su nuevo hogar mientras equipos multidisciplinarios de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y médicos trabajaban incansablemente para reconstruir los pedazos de una mente destrozada por años de abuso sistemático. Los primeros avances fueron mínimos y estuvieron marcados por retrocesos constantes, episodios de pánico y periodos de completa regresión donde Esperanza se comportaba como la niña de 8 años que había sido cuando fue secuestrada. Carmen se mudó temporalmente a León para estar cerca de su hija durante el proceso de rehabilitación, aunque los encuentros iniciales estaban estrictamente limitados y supervisados por profesionales. El reconocimiento gradual entre madre e hija fue un proceso doloroso que involucró sesiones de terapia familiar donde ambas tuvieron que confrontar no solo el trauma del secuestro, sino también la culpa, el dolor y los años perdidos que nunca podrían recuperarse. El caso legal contra Roberto Sandoval avanzó rápidamente una vez que Esperanza fue declarada mentalmente competente para testificar, aunque su testimonio tuvo que ser presentado a través de videoconferencia debido a su incapacidad para estar en la misma habitación que su captor. Las pruebas físicas, las grabaciones de la muñeca parlante y la evidencia forense de la cabaña en Tala construyeron un caso irrefutable que resultó en condenas por secuestro agravado, abuso sexual infantil continuado y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, el final de esta historia no siguió el curso que las autoridades habían anticipado. 3 días antes de que se anunciara la sentencia,
Roberto Sandoval fue encontrado muerto en su celda, aparentemente por suicidio. Había utilizado sábanas para ahorcarse durante la madrugada, dejando una nota incoherente donde alternaba entre confesar sus crímenes y culpar a la sociedad por no comprender su amor hacia Esperanza. Su muerte eliminó la posibilidad de obtener información adicional sobre otros posibles víctimas y dejó muchas preguntas sin respuesta. El suicidio de Roberto generó reacciones mixtas entre la familia y la sociedad. Mientras algunos lo interpretaron como una admisión final de culpabilidad y una forma de justicia poética, otros lamentaron la pérdida de la oportunidad de que enfrentara las consecuencias completas de sus actos. Para Carmen, la muerte de su hermano representó el cierre de un capítulo horrible, pero también la eliminación de cualquier posibilidad de comprender completamente las motivaciones detrás de los crímenes que habían destrozado su familia. La recuperación de Esperanza continuó durante varios años más, marcada por avances graduales y periodos de estabilidad intercalados con crisis ocasionales. A los 20 años, había logrado recuperar muchos de sus recuerdos de la infancia temprana y había desarrollado una relación funcional, aunque compleja, con su madre. Nunca pudo reintegrarse completamente a la sociedad de manera convencional, pero encontró propósito trabajando con organizaciones dedicadas a la búsqueda de niños desaparecidos y el apoyo a familias de víctimas. El caso de Esperanza Herrera se convirtió en un catalizador para reformas significativas en los protocolos de investigación de desapariciones infantiles en México. Su historia demostró la importancia de la perseverancia en la búsqueda de verdad, la necesidad de recursos especializados para víctimas de trauma prolongado y el poder de la esperanza para sobrevivir incluso a las circunstancias más oscuras de la experiencia humana. El eco de su voz infantil, preservado en una muñeca parlante durante casi una década, se había convertido finalmente en el grito de justicia que salvó no solo su propia vida, sino que también proporcionó las respuestas que su madre había buscado durante tantos años de dolor y incertidumbre. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!